Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, agradeceros, desde luego, la presencia aquí, la presencia en esta sala, la presencia para reflexionar colectivamente. Muchas gracias a la organización Izquierda Unida de Asturias por invitarme a participar aquí y muchas gracias sobre todo por seguir luchando. Yo creo que siempre es un honor poder venir a una zona como esta, la Cuenca Minera, o un pueblo como Mieres, que siempre se ha caracterizado por ese espíritu de lucha, ese espíritu que pretende transformar nuestra sociedad, que pretende cambiar nuestras condiciones de vida para mejor. Creo que, teniendo presente que somos una organización que se presenta a las elecciones y que además llevamos un año con múltiples escenarios electorales, hemos padecido en cierta medida y hemos estado en elecciones como las andaluzas, las municipales, las autonómicas, ahora las catalanas y ahora nos vienen las generales. Yo quiero hacer, sin embargo, una invitación a pensar en grande, una invitación a salirnos de ese espacio, una invitación a alejarnos del árbol, a subir y a poder ver el bosque, en definitiva a ver la vida política desde una perspectiva panorámica, que seamos capaces de pensar en grande y que huyamos de aquellos que nos invitan a pensar en chiquitito, de aquellos que nos invitan a solo pensar en ámbitos electorales, de aquellos que nos invitan a ser, en definitiva, mediocres intelectuales. Yo quiero hacer un llamamiento a una reflexión, de amplio calado, sobre cuestiones políticas con mayúsculas, para que sepamos dónde nos encontramos, para que sepamos qué es lo que nos jugamos y para que sepamos también qué es lo que podemos hacer. Porque si no es así, estaremos acorralados. Esa es mi tesis. Creo que nos enfrentamos a momentos históricos muy turbulentos. Creo que los anteriores compañeros y compañeras que han hablado lo han reflejado en cierta medida. Con mayor o menor claridad han expresado lo que todos y todas estamos pensando aquí. Son tiempos de turbulencia, son tiempos en los que parece que el suelo se mueve bajo nuestros pies, en los que las viejas certezas han desaparecido, en los que necesitamos volver a saber hacia dónde vamos. Y en esos momentos solo podemos definir exactamente el qué queremos hacer si somos capaces, en primer lugar, de entender dónde estamos. Y dónde estamos es en un cambio de época. Estamos viviendo una redefinición de nuestra vida cotidiana, de nuestra vida política, y eso tiene que ver con las elecciones, pero va mucho más allá. Por eso, durante todo este ciclo electoral tan largo que hemos estado diciendo, hemos dicho muchas veces, y creo que con acierto, que no nos jugábamos solo las próximas elecciones, sino que nos jugábamos las próximas generaciones. ¿Por qué decimos esto? Decimos esto porque lo que está en disputa no es simplemente si vamos a tener un poquito más o menos de diputados y diputadas, si vamos a pasar del 5% al 10% o al 20%. No son cuestiones de ánimo cuantitativo, son cuestiones de espíritu cualitativo. Nos estamos jugando cómo vamos a vivir en las próximas décadas. Eso es lo que nos estamos jugando. Nos estamos jugando un orden social que está siendo construido ya de facto por la derecha, por la oligarquía económica y política europea, catalana, española, de diferentes nacionalidades, pero en todo caso una oligarquía que tiene muy claro cuál es el horizonte vital para todos nosotros y nosotras. Y eso hemos sido ya conscientes en un largo tiempo en estos últimos años de crisis. Una crisis que en vez de resolverse por la izquierda, como pudiera parecer el principio de esos días de crisis del año 2007-2008, recordaréis a Sarkozy, que ahora cierra campañas electorales del Partido Popular, diciendo que había que refundar el capitalismo. Tenían miedo de que la crisis económica pudiera saldarse con una respuesta de la izquierda para cambiar y derribar el capitalismo. Sin embargo, lo cierto fue que al final consiguieron dar una vuelta de tuerca y han aplicado políticas neoliberales para salir de la crisis. Han dado una vuelta de tuerca más en toda Europa. Y en ese sentido están construyendo un nuevo modelo social. Ese modelo social lo estáis padeciendo aquí seguro también vosotros y vosotras, porque lo está padeciendo toda Europa. Y ya hay rasgos de ese modelo social en nuestra vida cotidiana. Solo en el mes de agosto, el 94% de los contratos eran de carácter temporal. Desde el año 2008 hasta la actualidad se han multiplicado por 2 el número de contratos de un solo día de duración. Claro, la pregunta es evidente y es retórica. ¿Alguien piensa que es posible tejer un proyecto de vida digna cuando tiene que verse abocado a buscar trabajos cuyos contratos son apenas por horas? Cuando estás siempre a merced de los caprichos irracionales del mercado que te dicen, hoy vas a trabajar, mañana
por la mañana. Pasado, no sabes si vas a trabajar. Al día siguiente te puedes ir a otro país. Y en definitiva no vas a tener ninguna capacidad. Eres un trabajador, un sujeto flexible, un sujeto que se convierte en materia inerte al servicio de las necesidades del capitalismo. Eso, que ya existía, ahora se radicaliza, se agudiza, y lo que tenemos es a la gente teniendo que marcharse de sus tierras, dejando atrás sus familias, sus recuerdos. Vemos esa realidad en nuestras calles. Y no es solo una cuestión laboral, es una cuestión vital. Lo que se está mercantilizando no es solo el espacio laboral, se está mercantilizando todos los aspectos de nuestra vida, absolutamente todos y todo. Y claro, tenemos que tener presente que eso no cae del cielo. Eso tiene responsables políticos y responsables económicos. ¿O acaso vamos a olvidar que la bajada de salarios sistemática que hemos tenido en los últimos años, el incremento de la desigualdad, de la miseria y de la pobreza, tienen que ver, por ejemplo, con las reformas laborales? La reforma laboral del año 2010 del Partido Socialista, la reforma laboral del año 2012 del Partido Popular, tenían un objetivo clarísimo: atacar a las organizaciones de trabajadores, a los sindicatos, atacar a la negociación colectiva, para que no pudiéramos, como trabajadores, defender nuestras condiciones laborales. Es evidente cuál es el diseño, es evidente, por lo tanto, qué están construyendo, pero al mismo tiempo que hacen eso, ellos saben perfectamente cuáles son sus adversarios. Saben que sus adversarios es la gente organizada, la izquierda organizada en las calles, la izquierda organizada en los centros de trabajo, aquellos que nos hemos puesto a defender lo público, aquellos que hemos acompañado las huelgas generales, aquellos que hemos estado movilizados. Por eso aprobaron la ley Mordaza, por eso aprobaron la reforma del Código Penal, por eso en este país hacía mucho tiempo que no se veían a más de 600 sindicalistas pasar por los juzgados por defender los derechos sociales, porque están caminando hacia un orden también profundamente autoritario y represivo, porque saben de aquella frase que siempre repetimos porque lo expresa con claridad, aquello que dijo Marcelino Camacho, que el derecho a huelga se consiguió haciendo huelgas, que para conquistar las cosas no se pide permiso, se sale a arrancárselo al poder, se sale a arrancárselo a la oligarquía, y eso lo saben perfectamente. Por eso intentan desincentivar que nos movilicemos políticamente. Pero no es solo una cuestión laboral lo que nos estamos jugando, aunque sea uno de los centros de cambio. Desde luego, cuando vemos los recortes en sanidad, en educación, en pensiones, en servicios sociales, lo que estamos viendo es ese cambio social. Y aquí, que estamos en una sala, que hay personas de todas las edades, yo quiero transmitirlo de una forma muy clara. Lo que nos estamos jugando, cuando decíamos que nos estamos jugando un orden social, es tan sencillo como que nos estamos jugando lo que muchos de vosotros y vosotras conseguisteis luchando en la calle. Es decir, una persona como yo, que cumple 30 años la semana que viene, una persona como yo pudo acceder a la universidad pública porque mucha gente como vosotros y vosotras que estáis aquí estuvisteis luchando para que tuviéramos esos derechos y para que tuviéramos acceso a la sanidad pública y para que pudiéramos tener contratos laborales y para que pudiéramos tener un mínimo de dignidad a la hora de desarrollarnos como personas. Y sin embargo, todo eso es lo que están arrasando. Están arrasando, en definitiva, los derechos de hoy, que son las luchas de ayer. Y si queremos tener derechos mañana, hay que luchar hoy. Y hay que luchar en todos los frentes, absolutamente en todos. En los institucionales, en los electorales, en los que son en la calle, en el conflicto social. Porque, insisto, no es una cuestión meramente laboral, es una cuestión vital. Por ejemplo, cuando privatizan un hospital, no simplemente cambia la propiedad desde lo público a lo privado, cambia la condición, nuestra condición en la comunidad política, porque cuando un hospital es público, nosotros somos ciudadanos con derechos a acceder a esos servicios. Sin embargo, cuando se privatiza, pasamos de ser ciudadanos a ser meros clientes o consumidores que podrán acceder o no a los servicios en función de si tiene dinero en el bolsillo. Ese es un cambio que afecta a la democracia misma, es un cambio al que nos están empujando las reformas, pero esas reformas tienen responsables y por eso tenemos que decir muy claro, esos responsables que están poniendo en marcha lo que hemos llamado proceso constituyente, en este caso dirigido por la oligarquía, esos responsables obedecen a los intereses, esos intereses son los intereses de la oligarquía. Por eso, primera reflexión, vamos a identificar bien al enemigo. Vamos a identificar bien al enemigo. El enemigo no es el Partido Popular. El Partido Popular es parte de ese enemigo, porque es un siervo, es el alumno ejemplar de lo que es el vaciado de una empresa que debería servir para satisfacer las necesidades de los españoles. No han dicho nada, ni el Partido Popular ni el Partido Socialista, no ha dicho nada
persona del Partido Popular a quien yo me he dirigido personalmente, en público, en el Congreso de Diputados, a Mariano Rajoy, a Guindos y a Montoro, sin que ninguno de los tres haya dicho absolutamente nada. Quizás tenga que ver con que en Endesa estaba José María Aznar, pero también puede ser que el Partido Socialista no haya dicho nada, absolutamente nada tampoco, porque Elena Salgado y otras gentes del Partido Socialista también son responsables de las puertas giratorias por las cuales se conceden los favores a las empresas estratégicas. Por lo tanto, identifiquemos bien a ese enemigo, porque nos han robado en nuestra cara y no nos hemos dado cuenta. No nos hemos dado cuenta porque también hay gente que está interesada en que, evidentemente, no nos enteremos. Pues bien, teniendo presente eso, tenemos que seguir desarrollando. ¿Queremos recuperar nuestra soberanía? Por supuesto que sí, pero la soberanía significa recuperar la soberanía popular, la soberanía para que el pueblo sea quien tome las decisiones, para que no las tome una minoría que no se presenta a las elecciones, como decía anteriormente. Y lo que han hecho ha sido vaciar nuestras constituciones. Ese proceso constituyente dirigido por la oligarquía consiste en hacer inútil nuestra Constitución del 78. Esa Constitución en la que se parapetan para meterse con los catalanes es la misma Constitución que ellos incumplen, que incumplen el artículo del derecho a la vivienda, del derecho al trabajo, o el artículo 128 que dice que toda la riqueza del país debe estar subordinada al interés general, artículos que para ellos nunca han existido. Y sin embargo, la estrategia del régimen es muy evidente, es caminar en estos tiempos de turbulencia hacia una reforma constitucional, pero que va a ir precedida de una reforma electoral profundamente regresiva y lesiva, para que no haya alternativa al bipartidismo. Eso es lo que nos estamos jugando también en el marco español. Si no somos capaces de enfrentar eso, vamos a condenar a las siguientes generaciones a que esta oligarquía defina cómo van a vivir nuestras generaciones y las generaciones siguientes, es decir, nuestros hijos e hijas. Lo que se está disputando en este país son los 30 próximos años. Ese es el mensaje político fundamental. Esa es la óptica que tenemos que ver, porque lo que nos jugamos es lo que lucharon nuestros padres, madres, abuelos y abuelas. Eso es lo que nos estamos jugando. La dignidad existe precisamente para preservar esos derechos sociales y para avanzar en nuevas conquistas sociales y democráticas. Gracias a las reformas, a las respuestas populares, hemos conseguido darnos cuenta de que cuando actuamos, conseguimos cosas. Hemos actuado en las huelgas generales, hemos actuado en manifestaciones, concentraciones, hemos defendido las mareas de los diferentes colores, hemos estado defendiendo los servicios públicos, hemos estado, lo decía la compañera también antes, en las marchas por la dignidad y seguiremos estando en esos espacios. Son espacios de unidad popular, porque aquí quiero decir claramente qué entiendo yo por unidad popular. La unidad popular no es que 3 o 4 personas se pongan de acuerdo a hacer una lista electoral. Eso puede estar bien, pero no es unidad popular. La unidad popular es cuando la gente sencilla, corriente, la gente trabajadora nos damos cuenta de lo que nos jugamos, nos damos cuenta de quién es el enemigo y la envergadura del problema y nos ponemos de acuerdo para trabajar por algo concreto, por un programa político, porque la unidad siempre se construye en torno a un proyecto político. Por eso, cuando viene gente y me dicen es que vamos a hacer la unidad popular con el Partido Socialista, pues eso no es una unidad popular de izquierdas, eso es la unidad popular con el régimen. La unidad popular se construye, por lo tanto, pensando desde abajo, pensando desde las entrañas de las sociedades, de las gentes trabajadoras, de la clase social a la que todos y todas que estamos aquí pertenecemos. Eso es la unidad popular, que se construye y se visualiza muy bien en fenómenos, por ejemplo, como el que siempre ponemos de relieve y en el que muchos y muchas de vosotros seguro que habéis estado parando un desahucio. Cuando habéis parado un desahucio, habéis estado delante de la policía sabiendo que en ese momento os temblaban las piernas, os temblaba la voz, porque os iba a pegar la policía, porque os iban a poner multas con la ley Mordaza, porque iba a ser un momento desagradable para todos y para todas. Y sin embargo, sabíais también que el objetivo fundamental era respetar la familia que estaba a punto de perder su vivienda. Sabíais que había algo por encima de todo eso. Y en esos momentos tan tensos, en esos momentos tan intensos, en esos momentos, estoy convencido de que ninguno de vosotros y de vosotras que está delante de la policía en esos momentos le pregunta al lado qué carnet político tiene en el bolsillo. Eso es la unidad popular. La unidad popular de entender
que estamos muy por encima de lo que son las siglas, los carnet políticos, que lo que nos jugamos es nuestra condición como clase social que pueda vivir dignamente. Nuestro objetivo es preservar todo eso, y eso que hemos hecho salvando los hospitales que estaban a punto de ser privatizados en diferentes partes del Estado, eso que hemos hecho cuando hemos ido a una huelga general. ¿Y quién ha ido a la huelga general? Gentes de diferentes sindicatos, gentes con partido político diferente, pero pensando en su clase social. Pues lo mismo para el resto de ámbitos de nuestra vida. Eso es la unidad popular. Y después, nuestro objetivo, nuestra intención es convertirlo en un instrumento político electoral. Ese es el objetivo, por eso hablamos de unidad popular, por eso somos partidarios de procesos que han ido naciendo de forma espontánea, de forma asimétrica según el territorio y sus singularidades, como puede ser el de ahora en común. Pero desde luego, lo que tenemos claro es que lo importante es el programa, es el proyecto político, y por lo tanto sabemos que lo que vamos a hacer es dejarnos la piel por intentarlo. No hay garantías, no hay garantías. No hay garantías de que se pueda hacer, y podría acabar en desastre. Podría acabar en desastre no para los partidos, sino para la gente. Para la gente sencilla que ahora mismo está cobrando 426 euros al mes y le importa, lo digo vulgarmente, una mierda, lo que son las cuestiones de las políticas del ombligo, de mirarse al ombligo. A esa gente ahora mismo le importan las soluciones y que la gente de izquierdas de verdad se ponga a trabajar conjuntamente por responder a sus problemas. Y eso es lo que creo que tenemos que trabajar. Y a lo mejor no se puede. Y si no se puede, tendremos que trabajar desde nuestros espacios por, sin embargo, evitarlo por otros mecanismos. Ese es el ejercicio en el que estamos trabajando desde hace muchos años. Y ese es el ejercicio en el que más intensamente estamos trabajando en este contexto particular. Pienso que hay que ser optimista. Hay que ser optimista porque nos ha demostrado la gente, nos hemos demostrado nosotros mismos de que cuando participamos en procesos conjuntamente, de forma popular, ganamos. Ganamos no en el sentido de ganar un partido de fútbol, que cuando termina el partido de fútbol nos marchamos a casa. Eso es un elemento fundamentalmente deportivo. Ganamos porque transformamos la sociedad. Ganamos porque cambiamos la vida de la gente. Eso es la política. Para eso hemos venido aquí. Para eso hacemos política. Para ennoblecer el arte de la política. Para hablar de lo que a la gente le preocupa. Para solucionar los problemas de la gente. Lo que queremos es corregir el desempleo. Que no haya desempleo. Queremos satisfacer las necesidades de la gente. Y queremos recuperar conceptos nobles de política, como es la libertad. Porque la libertad no es simplemente que alguien no te impida hacer las cosas. La libertad es sencillamente poder vivir por encima de tu situación de privación. Es decir, la libertad es, como decía Marx, huir del reino de la necesidad. La libertad significa sencillamente que tengas trabajo, que tengas sanidad, que tengas educación y que tengas capacidad de desarrollar una vida digna. Y hoy en nuestras sociedades no hay libertad. Hoy en nuestras sociedades no hay libertad porque no hay trabajo. Hoy en nuestras sociedades no hay libertad porque cada vez más gente sufre privaciones fundamentales que las convierten en esclavos de los caprichos del mercado. Y eso es lo que queremos resolver. Ese es el proyecto político. Y las etiquetas a mí me dan igual. Para empezar, porque yo soy comunista y lo de izquierda y derecha me resulta totalmente semántico. Yo soy comunista y punto, y soy comunista y me da igual lo que sea. En esta reflexión creo que eso es relevante. Creo que es relevante porque lo que nos interesa es el significado. Lo que nos interesa es el proyecto político. No pelearnos por palabras. No pelearnos por palabras que son, en última instancia, el resultado de debates académicos pues muy sesudos, pero que no tienen conexión con la vida cotidiana. Al final lo que creo que tenemos que trabajar es por un proyecto de transformación social. Un proyecto de transformación social que yo identifico como claramente el de democracia económica. Democracia económica significa que para evitar que la gente esté sufriendo lo que he descrito antes, de que no pueda pagar la electricidad, lo que tiene que hacer un gobierno digno, decente de la gente, es nacionalizar las empresas estratégicas para que nadie tenga privaciones en nuestro país y al mismo tiempo avanzar en toda democracia económica para que sea la gente la que decida cuestiones básicas como qué producir, qué distribuir y cómo consumirlo. Creo que tenemos que aspirar a una sociedad justa, de justicia social. Ese es el pensamiento en grande al que yo invito. No podemos vivir en una sociedad que no sea feminista. La sociedad que queremos construir ha de ser necesariamente feminista.
Pues intolerable, inadmisible es que una mujer cobre un 24% de salario menos por el mismo trabajo que un hombre solo, por ser una mujer. Esa es la sociedad que vivimos y es indignante que no abra portadas todos los días una situación de desigualdad tan flagrante, pero al mismo tiempo tenemos que entender la cuestión de la ecología política, la cuestión de que el modelo de producción y consumo del capitalismo no da más de sí. No da más de sí y está destrozando nuestro propio planeta. Y o tenemos esa óptica también presentes o tampoco seremos capaces de construir una sociedad más justa. Pero hay que añadir algo más. En estos momentos en los que la Unión Europea ha firmado el principio del fin, chantajeando y extorsionando y actuando como mafiosos frente a gobiernos dignos como era el de Grecia, elegido y que había hecho un referéndum en esas condiciones, en esos momentos tenemos que decir que dentro de esta Unión Europea no se puede construir un proyecto de dignidad y que lo que tenemos que hacer es construir una Europa diferente. Tenemos que construir unas redes que sean de solidaridad y fraternidad. Yo no quiero una Europa que trate a los que huyen de las guerras como mercancía que se subastan en el resto de los países. Y no quiero además una Europa que se lleve las manos a la cabeza por las consecuencias de guerras que son su responsabilidad, la de la OTAN y de los países occidentales. Todas estas cuestiones son parte de la reflexión de estos momentos. Y estamos aquí para intentarlo. Estamos aquí para intentar que construyamos esa sociedad de justicia social. Creo que tenemos posibilidades. Creo que la gente tiene ganas. Creo que tenemos que estar por encima de las pequeñas cuestiones que nos diferencian. Creo que si pensamos en términos de clase social, que si pensamos en términos de lo que nos jugamos históricamente, si hacemos esa visión panorámica, estaremos en condiciones de construirlo. Desde luego podéis tener presente que no va a ser fácil porque el régimen está contra nosotros, es evidente. Es evidente que el régimen no tiene intención de favorecernos. Es evidente y no hacía falta ni siquiera citarlo, pero es evidente también de que habrá muchos obstáculos de mucha naturaleza, pero también es evidente de que merece la pena, de que merece la pena que las luchas de nuestros padres y madres no caigan en vano, de que merece la pena de que nuestros hijos e hijas puedan ir a la universidad y no tengan que pagar tasas abusivas para las cuales, si tienen suerte, el único camino sea endeudarse con una entidad privada. Ese es el mundo que no queremos. No queremos mirar a nuestro alrededor dentro de 2 años y ver que los hospitales son privados y propiedad de empresas registradas en paraísos fiscales. No queremos ver ese mundo, queremos ver un mundo de justicia social como el que estaba comentando. Somos más, somos muchos más. Lo que ocurre es que cuando nos vamos a un proceso electoral nos encontramos con que los barrios ricos votan absolutamente todos y que los barrios populares, los barrios de la clase obrera se desentienden de la política, en gran parte con razón, en gran parte porque se ha empobrecido la política, se ha convertido en la mediocridad intelectual y política que nos ha reducido a la corrupción, que nos ha reducido a los comportamientos profundamente egoístas. Sin embargo, al mismo tiempo que lanzaba la reflexión, quiero no solo invitaros a reflexionar en grande, para pensar en grande, sino quiero invitaros a que participéis activamente de la necesidad de una pedagogía. De la pedagogía para aprender y enseñar, para enseñar a la gente que nos rodea, para enseñar a la gente el mundo realmente en el que vivimos. Es una cuestión básica. Las batallas políticas no son solo batallas electorales, son ante todo batallas culturales que tienen que ver con si imaginamos en nuestra cabeza la posibilidad o no la imaginamos. Es más, pongo un ejemplo que siempre traigo a colación porque me parece representativo y estoy seguro de que aquí lo vamos a entender perfectamente. Es de un compañero, se llama José Sarrión, diputado en Castilla y León por Izquierda Unida, doctor en filosofía, que todos los años empezaba sus clases con la misma pregunta a sus alumnos: ¿cuál es el gobierno más malo del mundo? Todos los años, año tras año, los alumnos respondían lo mismo: Venezuela y Cuba. Así que lo apuntaba en la pizarra, Venezuela y Cuba. Así que les preguntaba: vale, ¿cuál es el presidente de estos países que me habéis indicado? Y todo el mundo lo sabía. Raúl Castro, Maduro, perfecto. Y les preguntaba a continuación: ¿habéis estado alguna vez en esos países? No. Ninguno de esos alumnos en Salamanca habían estado en esos países. Así que les preguntaba: ¿y cuál es el presidente de Portugal? Nadie sabía quién era el presidente de Portugal. Y les preguntaba: ¿y habéis estado alguna vez en Portugal? Sí, era Salamanca.
Estaba bastante cerca, así que todos habían estado en Portugal. Así que me lanzé dos preguntas. La primera es, ¿cómo es posible que no solo no hayáis estado en esos países que están a miles de kilómetros, sino que además odiéis a sus gobiernos? Y la segunda pregunta, que lo resume todo, es ¿quién ha pensado por vosotros? ¿Quién ha pensado por vosotros? Esa cuestión, esa pregunta, la tenemos que hacer continuamente. ¿Quién ha pensado por nosotros? Cuando no estamos alerta, cuando no somos críticos, en realidad la ideología que absorbemos no es nuestra ideología de nuestra clase social, es la ideología de la clase social dominante, de la oligarquía, de quienes quieren que pensemos como ellos, de quienes nos absorben la mente, por decirlo de esa forma. En realidad, eso requiere un ejercicio de pedagogía por aquellos que estamos convencidos de que la realidad es de otra forma, por aquellos que estamos convencidos de que hay alternativas. Por eso, todas las batallas políticas son también batallas culturales. Son batallas culturales que exigen que el militante de izquierdas estudie, que el militante de izquierdas se forme, que el militante de izquierda debata y que el militante de izquierdas salga a la calle, al conflicto social, a explicarle la realidad a la gente. Eso es a lo que yo os invito, a seguir conociendo la realidad, a seguir estudiando, a seguir formándonos para hacer pedagogía, para convencer a la gente de que otro mundo no solo es posible, sino que es absolutamente necesario. Y eso es un trabajo de todos y de todas, no solo de los que algunos sábados nos tenemos que pelear con Marueta y con Inda, sino con todos vosotros y vosotras, para conquistar una forma de hacer política distinta. Vuestros vecinos, amigos, familiares, es parte de esta batalla. Es parte para que voten, sí, pero es parte para que piensen. Es parte para que piensen como ellos mismos y es parte para que construyamos un mundo distinto. Desde luego lo vamos a intentar y se trata de ir enfrentando batalla a batalla. El mundo no acaba en diciembre. El mundo no acaba en diciembre, sin embargo en diciembre tenemos una batalla. Tenemos la batalla para echar a Mariano Rajoy, a echarlo desde las políticas de izquierda, desde la política de una izquierda convencida de que solo la democracia económica, de que solo la reapropiación de la gente popular, de los recursos que nos pertenecen a todos y a todas, va a ser el camino para vivir de una forma digna, para no tener que vivir a merced de esos caprichos que decíamos antes del mercado. Ese es el trabajo, esa es la tarea. Desde luego, no es sencilla, pero desde luego creo que merece la pena, porque solo persiguiendo lo que es imposible será posible construirlo. Por eso, compañeros y compañeros, sobre todo mucho ánimo, mucha fuerza, mucha ilusión y desde luego contad con mi energía, mi apoyo, mi convicción, mi decisión, pero también mi cariño. Salud y república. Charms made of diamond and pearl.